Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer una rosa de papel súper fácil y en pocos pasos. Yo decidí usar hojas de un libro que uso especialmente para hacer manualidades, pero tú puedes usar el papel que prefieras. Lo que tenemos que hacer es cortar 6 cuadrados del mismo tamaño. En mi caso los estoy haciendo de 8 centímetros. Con cada uno vamos a hacer lo siguiente. Primero llevamos una esquina con la contraria para formar un triángulo, que luego doblaremos a la mitad de esta manera, para después volver a hacerlo otra vez. Ahora hay que colocar este lado en donde se ven los dobleces hacia arriba. Y lo que haremos será cortarlo en forma curva para crear los pétalos. Al abrirlo, así es como se va a ver. Una vez que hayamos terminado de hacer esto con todos, pon mucha atención en lo que sigue. Una de las flores la tenemos que cortar a la mitad. Luego, a 2 de estas le quitaremos 3 pétalos. A otras 2 hay que cortarles solo 2 pétalos. Y a la última le vamos a quitar un pétalo. Estas serán las piezas que debemos de tener. Lo que sigue es cerrar cada una de las partes. Esto lo haremos pegando los 2 pétalos de los extremos juntos. Como te vas a dar cuenta, unas piezas van a quedar más cerradas que otras. A continuación necesitaremos un palito de madera delgado y una tira del papel que estamos usando. Yo quise aprovechar este borde que fue de donde lo arranqué. Lo vamos a pegar y enrollar en una punta del palito. Luego traeremos los pétalos y los iremos encajando en orden, comenzando por el más pequeño que parece un cono, hasta el último que es el que está más abierto. Aquí voy a poner pegamento para que se mantengan en su lugar. Solo falta abrir un poco los pétalos con la ayuda de un lápiz y ¡listo! Esta manualidad me parece una idea muy bonita para decorar o regalársela a alguien especial. Espero que te haya servido este video. Comenta aquí abajo qué otro tipo de tutoriales te gustaría ver en el canal. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!